habilité ahí el tema eh, del trabajo práctico integrador, que ese sí lo tienen que presentar, lo tienen que presentar en grupo, es muy es igual, digamos, la dinámica del Argentina programa anterior, así que ese sí lo tienen que hacer y mandarlo, ¿sí? En base a eso se va a hacer la aprobación o no del curso. Bueno, como les comentaba, anteriormente estábamos viendo lo que es interfaces funcionales. ¿No recuerdan dónde quedamos más o menos? ¿O alguno se acuerda? ¿Llegamos a ver algo? La verdad que fue una clase, profe, muy entrecortada y no, Sí, yo al menos en lo personal no se entendió mucho, dado que era un tema nuevo. Pero sí, Bueno, habíamos empezado con lo que era interfaces funcionales y creo que llegamos hasta ahí. había que empezar perfecto. con la parte de expresiones lambda, pero puede ser Mm. que sea Bueno, necesario hacer un repaso con la interfase funcional. excelente, lo hacemos ahí entonces. Vamos a repasar todo lo que es lambda y lo que es lo otro, ¿sí? Y empalmamos con lo que es la clase 3. Bueno, Eh, sí, más allá de la filmina que ustedes la tienen, si quieren abrirla, ábranla. Yo lo voy a compartir acá, eh, filmina o PDF. Eh, bien. Ah, y tenían el ejercicio, ahora me acuerdo. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ir por acá. Bien, vamos a abrir ambas dos, si quieren. Se ve bien ahí, ¿no? sí, 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 sí. perfecto. Sí. Acá me quedé en la expresión, anda Sí, como perfecto. párrafo, pero escuchaba bastante mal. Entonces, volviendo un poco a lo que es una interfaz funcional, es es una clase eh, em, que tiene un único método abstracto. Eso es esencial, ¿sí? Ya vamos a ver si puede tener otro definido o no, pero digamos, para que sea una interfaz funcional, tiene que tener esta estructura, ¿sí? Se tiene que identificar de esta forma como una interfaz regular o tradicional, pero tiene que tener un único método abstracto que no, obviamente abstracto no está implementado. Que sea abstracto significa obviamente no tiene cuerpo. Entonces, por definición es eso, ¿sí? Venía el tema de las expresiones lambda, que justamente vienen de la mano, o sea, las interfaces funcionales vienen eh, para ser implementadas a través de expresiones lambda. ¿Y qué es lo que es? Es esto, es una forma concisa de expresar un comportamiento. Una lambda es eso, por definición, ¿sí? ¿Y qué hacen? Definen la implementación de una interfaz funcional, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver reflejado? Es que esta es la estructura de cómo trabajan. Pueden recibir parámetros, tenemos esta expresión y acá se rige el comportamiento, ¿sí? Donde dice que los parámetros son separados por coma y pueden ser cualquier cosa, y el comportamiento puede ser también cualquier cosa. No es necesario que sea en una única línea o por el estilo, ¿sí? Fíjense que acá hay un ejemplo que dice que si, digamos, ¿cómo se dice? Si la expresión, si el comportamiento, digamos, es corto, es conciso, justamente, no hace falta que se ponga toda esta estructura, el return con todo eso, sino se pone directamente así. Bueno, ya vamos a ver las flexibilidades que nos permite utilizar las expresiones lambda, ¿sí? Que se sumaron en Java en la versión 8. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos, ah, además de usarse en las interfaces funcionales, o sea, en realidad de ser las implementaciones de las interfaces funcionales, también las podemos ver cuando usamos esto
Eh, por ejemplo, la interfaz funcional suma la podemos declarar como una variable de instancia acá, y le asociamos la implementación a través de una expresión lambda. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, perdón, un número 3, un número 5, y fíjense cómo a esta variable lambda se le ejecuta el método sumar. ¿Por qué se le dice variable lambda? Porque en realidad hace referencia a su interfaz, eh, y se le implementa se le implementa el método, digamos, lo que va a hacer. ¿Estamos más o menos? Sí. ¿Va queriendo la idea? Ya vamos a ver cómo se hace. Podríamos decir que que una función lambda usa siempre una función flecha, sí, porque esa estructura, por definición, va a ser así. Argumentos, la flecha y el comportamiento. Dice, bueno, notar que la variable lambda suma es del tipo suma. Esto es importante. ¿Sí? Eh, el valor de dicha variable es una expresión que cumple con la firma del método abstracto de la interfaz funcional. Cual recibe, bueno, fíjense que, de nuevo, acá, si nos vamos a la firma de sumar, ¿cómo era sumar? Sumar tenía que ser un método. ¿Dónde está? Tiki tiki. Sumar tenía que ser un método que devuelve un entero y que reciba dos enteros. Entonces acá lo está haciendo, ¿sí? Recibe dos enteros y devuelve un entero. Bien, ustedes cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Otra forma de ver las expresiones lambda es como una expresión, como un parámetro, ¿sí? Entonces acá fíjense que definieron, por ejemplo, una interfaz operación, una interfaz funcional operación, en donde tiene un método que es abstracto, que es aplicar. Este método devuelve un entero y necesita dos enteros, ¿sí? Entonces, un segundito. Eh, entonces, dice, imaginemos un método que reciba como parámetros dos enteros y una operación lambda. Es decir, ese método va a tener entre sus argumentos, además de dos enteros, una interfaz funcional operación. Bien, vámonos más. Y acá sería un ejemplo de la implementación. Yo lo tengo acá, lo tengo, a ver, creo que lo hice acá, sí, en operación. Fíjense, definí una interfaz funcional que se llama operación, tal cual el ejemplo, ¿no? Este método abstracto, ¿cómo es la firma? ¿Cómo está compuesta? Tiene dos argumentos que son enteros, se llama aplicar y devuelve un entero. Claramente a esto le falta la implementación, ¿sí? A su vez, hice una clase, esto lo hice yo por mi cuenta, pero en realidad se pueden hacer de muchas formas, ¿no? Por otro lado, hice una clase calculadora, que lo que hace es, un segundito, ok, no, esto lo vamos a poner por acá abajo. Una clase calculadora que lo que tiene es un método calcular que que espera dos números como argumentos y que además tiene una operación. Y si nos vamos a fijar, claramente la operación es de tipo interfaz funcional, ¿sí? Y a esto eh, lo que hace es retornar un entero dependiendo de la aplicación. Bueno, cuando voy a test, hago lo siguiente. Y acá estuve jugando un poco para ver los diferentes tipos de cosas que se pueden hacer. Primero instancio, o defino en realidad, porque no son clases, son datos primitivos. Defino dos números, 10 y 5, por ejemplo. Ahora sí, instancio una calculadora. Y fíjense en esto. Esto lo hice a propósito
no tiene sentido, pero lo hice a propósito para que vean que podríamos definir cualquier cosa con la... O sea, podríamos en la implementación ponerle muchas líneas, no es una sola, ¿sí? Disculpen un segundito. Yo los muteo porque escucho voces, pero digamos el que se quiera desmutear después, se desmute. Entonces, esta interfaz que la estamos definiendo acá, va de, por ejemplo, a le suma a más 15, a b le suma, no, lo asigna como a más 20 y después retorna a más b más a, o sea, no tiene sentido. ¿Cuál es la idea de esto? Que en realidad se puede hacer de todo acá, ¿sí? Y fíjense en que como tercera, ¿cómo era el método, la firma del método calcular? Era un entero, dos enteros y operación, que operación en la interfaz funcional. Bueno, esta es la parte interesante, en donde al tercer argumento que es una interfaz le mando lo que yo quiera. De hecho, acá podría poner, por ejemplo, un número, eh, taca, taca, o sea, no, disculpen, le puedo hacer esto. A, B, ¿sí? A más B, por ejemplo. ¿Sí? Y va a funcionar, que de hecho sería la suma real. A lo que voy, puedo definir la interfaz afuera y colocarla acá. Puedo definir directamente la interfaz en el mismo método, que de hecho lo estoy haciendo acá. Perdón, a ver. ¿Dónde definió como int? ¿Qué cosa? El A la argumento. variable A y B, porque, o sea, Ah, arriba, acá. En realidad no. O sea, A y B, ¿qué sucede? Están en la firma de esta interfaz, ¿no? Y fíjese que la interfaz digamos, el método que tiene esta interfaz pide un entero número uno y un entero número 2. Pero esto es una forma genérica de ponerlo, no se puedo poner cualquier cosa, acá puedo poner C y D, total, digamos, después, ¿qué va a hacer uso esto? Esta partecita sería, ¿no? Le puedo poner cualquier cosa, pero ¿sí? ¿cómo se asegura usted que la línea 13 y 14 no sean una A concatenado con 15 y A concatenado con 20? Bien, porque fíjese, esta parte de la expresión lambda, este A guión coma B, hace referencia a esta parte, ¿sí? Entonces, obligatoriamente, digamos, lo que yo pueda hacer adentro de, del cuerpo este de la interfaz va a ser sí o sí numérico, ¿sí? Esto no debe tener, no tiene por qué tener métodos de ningún tipo. Ahora mire, le propongo lo siguiente. Vamos a cambiar esto y vamos a poner string número uno. Y ya me detectó un problema. ¿Por qué? Bueno, a ver. ¿Por qué me detectó? Porque a B le estoy tratando de asignar un tipo de número, un tipo de dato a string. ¿Sí? Automáticamente me cambia a string este A de acá. ¿Sí? ¿Está más o menos ese cambio? Pero las variables dentro de la función lambda tienen que ser enteros o string. La variable dentro de la función lambda la definís acá. ¿Sí? Okay. Estas dos, acá, estos dos atributos son argumentos, son parámetros, perdón, bueno, parámetros de lambda. ¿Sí? Y de hecho, ¿cómo se reflejan acá? ¿Recuerdan que cómo era esto? Miren, taca, taca, venimos por acá. ¿Cómo era el concepto de lambda? Es una forma concisa de expresar un comportamiento. ¿Y cómo es la estructura? Parámetros, flecha, comportamiento. Y eso es lo que estamos haciendo. Es parámetro, flecha, comportamiento. ¿Qué sucede? Que a estos parámetros se los define la firma del método abstracto. ¿Sí?
Sí, pero la Sí, variable es número 1 o número 2 o un número, otro número y no A y B. Porque Nico, acá esto es toda una sí, firma, digamos, es algo genérico. Acá podría poner cualquier cosa, ¿sí? Voy a poner y X, porque lo que importa en realidad después es em, lo que ponga, eh, ¿cómo decirlo? Lo que, digamos, lo que va a hacer ese nombre no tiene significado, no sé si me explico, porque Lo que importa es el el A tipo, y B, digamos, y el orden. en realidad el A y B acá son simplemente, ¿cómo se dice? Digamos, Serían como ay, no me sale la referencias. palabra. Serían como referencias. Vos estás Referencias, haciendo una eso. referencia a operación. e- Le estás Exacto, son diciendo referencias. las referencias Exacto, no me a la salía la palabra, interfaz gracias. funcional. Es la referencia a los argumentos de la interfaz funcional. Sí, sí, es sí, eso. Entonces, Nico, perdona, no que interrumpa, no, también para que no, por favor. trate de entender a los chicos, no, en la parte de Argentina programa 1 no se vio nada de clases anónimas, entonces cuesta verlo al principio, digamos, esta parte. Totalmente, sí, ¿Sí? es Que, bastante complejo. Y, pero esta A de acá y esta B están haciendo referencia a esta X y a esto Y. Y entonces, ¿cómo se define? Porque yo acá le estoy poniendo en la firma un entero. Si le pondré cualquier cosa, como hice recién, se rompe todo. ¿Sí? Bueno. sí, yo para Eh, aportarle algo a los chicos, perdona Nico, que vean lo que no, son clases anónimas, porque digamos las expresiones lambda resultan de una abreviación de lo que sería una clase anónima. Las clases anónimas surgen a partir de las interfaces, digamos, en este caso de interfaces funcionales. Habría que, si quieren profundizar un poquito más, que busquen sobre ese tema, digamos. A lo mejor les ayuda como para terminar de entenderlo. Perdón que me metí en tu clase, Nico. no, está perfecto. Si la idea es que se debata un poco, no hay problema. Eh, bien, ok. Bueno, Perdón, una vamos. duda. Entonces, por lo que ¿Sí? estoy entendiendo, si yo quisiera que A y B tengan un valor, ¿cómo se haría en ese caso? ¿O no se puede? Que A y B tengan un valor. No sé si habrá alguna notación acá para obligarlo, pero sí lo que podrías hacer es por código. Es decir, suponete que vos querés A y B, o sea, acá serían A y B, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, da igual. Entonces, si, acá podrías hacer validaciones, ¿no? O sea, algo así. No sé si no sé si podés obligar de alguna forma eh, a que esto sea no nulo o algo de eso. La verdad, no lo he usado nunca. No sabría decirte eso, che. Es para investigarlo. Claro, o Profe, sea, la duda es en el main, si yo tuviera otra variable con un valor, quisiera pasarle ese valor a la función, ¿se puede hacer o se maneja adentro, digamos, a A le asigno el valor de la variable? Y a través del lambda lo hace, a través Sí, de los no, no, parámetros para del mí, lambda le vas pasando el valor de las variables. Es que yo lo que entiendo es que justamente A y B son los parámetros de la función. Exacto. Pero una cosa es la definición de la interfaz funcional y otra es la implementación, cuando vos la implementás. ¿Sí? creo que la pregunta sí. sería del compañero, o al menos la mía, es dónde y cuándo toma un valor A y B, ¿no? Creo que Claro, ese sería. exacto, exacto. ¿En qué Bueno, pero momento A y eso B todavía no tienen lo un vimos. valor? Bueno, si les parece, vamos a continuar con esto acá y creo que lo van a ver mejor. Ok. Entonces, esto es simplemente para
definir una interfaz, ¿sí? La interfaz que lo tenemos acá, esto es para definirla, o si no, se puede hacer de esta forma, ¿sí? Se puede definir así. ¿Sí? Se pone o esto para usar la interfaz de arriba, o se pone como le puse recién acá, ¿sí? O sea, esto a lo mejor hasta lo voy a borrar porque creo que confunde más, pero es básicamente para decir que se pueden, digamos, hacer de varias líneas la interfaz nada más. Ahora, lo que preguntaba recién el compañero creo que se ve acá. ¿Por qué? Porque el método de la calculadora, que es calcular, si vamos al método, ¿qué es lo que hacía? Hacía, a partir de la interfaz definida, ejecutaba su método aplicar y ponía el número 1 como argumento y el número 2, o sea, los dos números, como argumentos. Y este aplicar, ¿qué va a hacer? Que, digamos, justamente esto tiene ese sentido polimórfico. Va a ser lo que esté definida la interfaz, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué va a hacer ese aplicar? Va a recibir dos argumentos y va a restar los números. En este caso recibe dos argumentos, siempre va a recibir dos argumentos y va a ser A más B, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos calcular la resta, la suma, el producto y el cociente. Pero lo loco de esto es que siempre se hace con el calcular. Es decir, no tenemos un calcular producto, calcular suma, calcular cosas, sino que lo que vamos a cambiando son las implementaciones de la interfaz. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar esto. Lo vamos a debuggar. Entonces se asignan los dos números, se crea una instancia de calc y vamos a ver suma cómo queda. Fíjense, operación. Bueno, es la interfaz. Cuando se aplica, va a devolver a suma 15, ¿sí? Porque es la suma de ambos. La resta, a ver, devuelve 5, producto devuelve 50 y el cociente devuelve 2. ¿Sí? Y de esa forma podemos, por ejemplo, justamente implementar una interfaz de diferentes maneras utilizando expresiones lambda, ¿sí? Que es un poco la idea. Pero ¿en qué momento la función lambda se entera que tus variables son un número y otro número? Bueno, lo podemos ver acá, adentro del calcular. Acá está claro que implementamos lambda, ¿no? Acá implementamos lambda y le decimos que esta operación, que es una interfaz, va a tener que esta interfaz funcional operación va a tener esta interfaz, esta implementación. Hoy estoy cruzado. Y en este operación punto aplicar se hace lo que tiene esta interfaz definida. ¿Y con qué se hace? Con estos dos números, con el número 1 y el número 2, que los traigo ¿de dónde? De acá y de acá, que Nicolás, son estos y mostrale estos. mostrale la interfaz funcional operación, así la puede ver. ¿Sí? Ahí está la interfaz funcional operación y ahí está aplicar, que es lo que tiene que hacer. Y ahí está definida un entero A, un entero B. Cuando calculadora llama a aplicar, toma estos dos datos. Estos dos datos están ahí en calculadora, que es un número y otro número, 10 y 5. ¿Está bien lo que digo? Entiendo que sí. Está Pero bueno, muteada, pues, Silvia. Está muteada, Silvia. Sí, la interfase operación se entiende. Lo que no alcanzo a entender es en qué momento eso se transforma en que las variables a utilizar para la operación son un número y otro número. ¿Por qué no son A y B?
Porque en realidad esto es simplemente una especificación. Es qué es lo que va a hacer el método o qué debería hacer. No te dice cómo, ¿no? El cómo lo estás diciendo acá, ¿sí? Pero ¿en base a qué? Vos podrías, digamos, especificar cualquier método, eh, digamos, tiene una estructura la especificación de este método, que es la firma, es decir, qué va a devolver, cómo se va a llamar, qué recibe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es el qué. Ahora, el cómo, por ejemplo, para esta implementación, para esta interfaz, lo hacemos acá, ¿no? Le ponemos esto. ¿Qué pasa? Cuando vamos al calcular, como nosotros recibimos esa interfaz que la acabamos de implementar acá, ¿sí? Bueno, fíjense, si yo pongo control clic acá, se va a aplicar este, que no tiene claramente no tiene una implementación, porque la implementación se la paso yo en, digamos, en tiempo de ejecución. Por eso puede cambiar. Y el aplicar este, ¿qué usa? Número 1 y número 2, que también se lo mando acá. O sea, se lo mando en este calcular, número 1 y otro número. ¿Sí? Pero esto es un juego de nombres de referencia. O sea, yo podría poner, si yo cambio y le pongo A acá, y bueno, tengo que poner A acá. Y ahora me va a dar un error porque no puedo usar ese A acá, pero bueno, digamos, eh, es un juego de referencias, nada más. Sí, le están faltando, Nico, el tema de la implementación al vuelo, de las interfaces, la declaración de funciones anónimas. Le falta esa parte como para Vamos a terminar. verlo con otro ejemplo, a ver Es si más, pueden cosas. esa operación ya Acá está hay, definido en Java con un, digamos, un operador binario, eso, una derivada de bifunction. bueno, acá hay un Yo package. te asumo que podemos desconocer cosas, pero en la plataforma estaba subido material de repaso y en ningún lado estaba esto. Bueno, no, pero, o sea, eso es cuestión de vaguear el código y ver que funciona. Y quizás se puede hacer de muchas formas. Yo no sé, no sé qué está puesto en la plataforma, pero digamos, se puede hacer de muchas formas. Eso no hay problema. Si les parece, miren, vamos con este ejemplo. Acá hay un package de empleado que también esto se lo subí, donde hay un uso de una interfaz funcional. Y acá me gustaría, creo que lo alcanzamos a ver el otro día, pero está la diferencia entre una regular y una funcional, ¿no? Que en realidad una regular, si tiene un solo método abstracto, también es funcional. El problema es que cuando tenemos una interfaz regular que tiene muchos métodos abstractos, no podemos implementar lambdas. ¿Sí? Vamos con este, que en realidad hace referencia a esto. Dice lo siguiente. Es la actividad práctica que tienen para hacer. Yo la encaré, pero en realidad no es que se pueda hacer, de nuevo, se puede hacer de muchas formas. Dice lo siguiente: implemente un método que reciba como parámetro una lista de strings, ¿sí? Y una interfaz funcional transforme cada string en mayúscula. El método debe devolver un nuevo listado transformado, ¿sí? Entonces, yo lo encaré de la siguiente forma. Primero, creé mi interfaz funcional, la cual la idea es que convierta en mayúscula, ¿qué cosa? Una cadena, ¿sí? Que es una string y por lo tanto tiene que devolver una string. Acá lo especifiqué, pero no dije cómo, ¿sí? Bien. Eh, ujú. Y acá puse una cosa que se llama cadena, en donde una clase que se llama cadena, en donde acá está el método que rige el problema, ¿no? Este método lo que debería hacer es
recibir una lista de strings, cadenas, y devolver una lista de cadenas también, pero todas en mayúsculas, a partir del método, del nombre este que se llama convertir. Entonces, lo que hice acá fue, a esta interfaz funcional, que es una especificación, lo que hice fue implementarla. Fíjense, ¿cuántos argumentos reciben? Un solo argumento, que es una string cadena, por lo tanto, acá tengo uno solo. Sí, acá se llama cadena y acá le pongo palabra. O sea, es una cuestión de nomenclatura, pero podría ponerle lo que quiera. ¿Por qué? Porque es una cuestión de ámbito. O sea, el argumento se pone acá, pero rige para todo el comportamiento de la expresión lambda. ¿Sí? Quizás sí es buena práctica, ahora que lo pienso, si pongo cadena acá, quizás usar cadena acá también. Si no lo estoy usando en otro lado, va a funcionar perfecto, no lo estoy usando, porque es exactamente lo mismo, o sea, es el ámbito donde bueno, pero quizás se confundan con esto. Digamos, le pongo palabra como estaba, aparte está bueno, digamos, también, digamos, verlo de otra forma. Entonces, en este momento estoy haciendo la implementación de esta interfaz. ¿Y qué pasa? La guardo en una variable, ¿sí? Entonces después lo que hago a ese array list de cadenas, lo recorro, lo recorro y lo que hago es, perdón, primero defino un array list de mayúscula, luego recorro el array list que venía de cadenas y le agrego al array de mayúscula, le agrego una cadena que pasa por el convertir mayúscula. Y bueno, ¿qué va a hacer este convertir mayúscula? Esta parte. ¿Sí? El palabra to uppercase. Una vez que termino con eso, retorno todo. Bueno, ¿cómo se prueba esto? Bueno, creé una clase cadena, creé una string, una array list perdón, una lista de strings. Y luego, primero imprimí todas las cadenas, luego las convertí pasando el método a la clase cadena, le pedí que haga el convertir mayúscula y luego veo las convertidas. ¿Sí? Bueno, voy a ejecutar esto, a ver qué hace. Bueno, ahí podemos ver cuál fue el resultado. Tenemos las palabras en minúscula, por un lado, y luego las palabras en mayúscula. ¿Sí? Se podría mejorar bastante el código, pero bueno, era simplemente para que tengan una forma de verlo. Lo que sí, a ver, ¿qué se me ocurre ahora que estoy ya hablando con ustedes? A este manejo de string, a esta clase le podríamos decir convertir solamente, ¿no? Le vamos a poner convertir. ¿Por qué convertir? Para hacerlo más genérico. ¿Y de qué va a depender de qué lo convertimos? Por ejemplo, no le voy a subir esto, lo voy a subir tal cual lo tiene con el uppercase, pero podríamos tranquilamente hacer esto. A ver si me deja. Y le podríamos hacer to lowercase. ¿Sí? Entonces acá ponemos un array de minúscula. ¿Sí? Y fíjense. Y acá ponemos un array de minúscula. Si no le erro, lo que estoy haciendo es redefiní
la interfaz y ahora, dependiendo de cómo la implemente, acá la implemento para que me genere las mayúsculas con el uppercase y acá la implemento para que me genere las minúsculas con el lowercase. ¿Sí? Entonces, tranquilamente, o sea, podría tener o el mismo método que le mando la operación, estoy pensándolo ahora en voz alta, ¿no? O podría tener un switch case o un if acá, dependiendo de si viene mayúscula o minúscula, para hacerla funcionar. Pero bueno, esto es para hablar un rato con la voz en alta y simplemente, digamos, tirar ideas, pero lo que tienen que hacer ustedes es este ejercicio. ¿Sí? ¿Está más o menos? Perfecto. Sí, Sí, hay sí. hay que practicarlo, pero sí, yo ya lo estuve viendo. Hay que estudiarlo con detenimiento, pero sí, es más práctico trabajarlos así, con el lambda, así, con la expresión lambda. Totalmente, totalmente. Yo les propongo que se bajen esto porque lo tienen en los códigos, con un git pull pueden bajar esto y, o sea, intenten hacer, o sea, además de correrlo, debaguenlo e intenten hacer lo que les propongo acá al último, que hacer con una misma interfaz, ¿sí? Porque no tendría mucho sentido por lo que estoy interpretando ahora, es como que esta interfaz lo único que te hace es convertir a mayúscula. Y lo que podríamos hacerla es hacerla trabajar un poco más, ¿no? Es decir, en base a lo que yo la quiero implementar, que haga, digamos, que haga una cosa. Claro, ese es el ¿Sí? sentido, Nico, de digamos, de las funciones lambda, el hecho de que uno tenga que crear, usar digamos, una misma interfaz para hacer varias cosas diferentes y no estar definiendo una función para cada cosa específica, digamos. Es lo Exacto, que exacto. vos te determinás al vuelo qué implementación va a tener esa Interfaz. función, digamos. Sí. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, y me dirían, y bueno, pero ya está, con una firma así hacemos de todo. Y ahí está el problema, porque no es eso. Supongamos que queremos hacer otro método, no se podría en esta interfaz, pero que diga, no sé, int cantidad de letras. ¿Sí? Entonces no sé, que mi interfaz funcional eh, haga algo con la cantidad de letras. No se me ocurre nada, pero supongamos que. Ay, le agarré supongamos que. No, ¿qué hice? Ahí está. Supongamos que esto ya no existe más. Ok. Y que ahora mi método es así. Y le agrego la cantidad de letras. Y bueno, va a haber un método que diga limitar a cierta cantidad y otro método a lo mejor que diga obligar a que sean más de esa cantidad. Por ejemplo, simplemente para ejemplificar. Bueno, con este método no lo podría hacer porque me falta un argumento que sería la cantidad de letras. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tengo que ver de elegir cuándo realmente hago una interfaz nueva o cuándo puedo reutilizar el código o reutilizar la interfaz. Es más, de hecho, Java tiene un montón de implementaciones, el consumidor, el consumer, el proveedor, el function, bifunction, tiene para la mayoría de las cosas, digamos. Totalmente, son todas Ay, interfaces funcionales que se usan que se usan en Stream, se usan en un montón de lados para cosas. Pero bueno, les dejo este código para que jueguen un rato y o sea, usen esto. ese for de la línea 12 es el que recorre cada uno de los componentes del string para convertirlos en mayúsculas. Exacto. Ujú. ¿Y por qué hace esto así? Porque lo que decía la consigna, quizá lo ¿Y podríamos dónde encarar. le decís al for cómo, digamos, la length del array? No, porque este for es un for each. Y eso, ese for each, ¿sí?
y es a nivel de objeto, ¿sí? Entonces, o sea, el len del array lo saca de acá, ¿sí? Eh, pero es un for de objetos. De otra forma, tendría que haberlo hecho con un for int y fijarme el len y todo eso, ¿no? Pero la clase string es una clase, no es un primitivo. Entonces, bueno, se hace de esta forma. Igual está Ah, dentro sí, de... perdón, Nicolás, eso yo acá lo anoté porque estaba mirando. En este, string no es una palabra reservada, eso es una clase, no es Es una clase, un tipo de variable, no es una variable primitiva, no es primitivo, no, 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 eso es String una no, es una clase. clase. es una Ajá. clase. Ah, bueno, String eso es la no. única, ¿no? Y por eso después salieron, o sea, tenés int y tenés integer también, salieron los wrappers. Bueno, esto hay que ponerse a jugar un rato y a masticarlo un poco. Em, Es linda, cuando empieza a salir es linda, es muy parecido a jugar con SQL. y sí, todo es lindo. Te hace doler la cabeza a El que veces, le pero gusta bueno. programación, todo es lindo, sí, es verdad. Em, bueno, esto es de el 2, ok. Y esto es C3. Ok, ok. Vamos nomás. Bien, entonces, otro ámbito en donde se usan muchísimo las lambdas son para las colecciones, ¿sí? Em, sí, ahí decía C Sharp también es muy parecido, ni hablar. O sea, cada uno de los lenguajes, cuando ven que su contrario, no sé en este caso Java, quién lo sacó primero, ¿no? Creo que JavaScript, de hecho, pero cuando ven algún mecanismo que está muy bueno, claramente lo replican. O sea, si lo permite el paradigma. Sí, en el tema Bueno, Java se complica por el hecho de que Java quiere mantener la compatibilidad con versiones anteriores, entonces la forma que encontró de poder implementar la programación funcional fue a través de las interfaces funcionales. ujú. Tal cual, entonces, lo que vamos a ver hoy es la aplicación de lambdas en colecciones y también la planación de colecciones, que básicamente es poder obtener a través del uso de collections algunos valores que normalmente se buscan y se usan. Eh, existe una interfaz que se llama, es una interfaz regular esta, que se llama Stream, que ofrece un montón de métodos que usan interfaces funcionales. Y es por eso que estuvimos viendo el tema este de las interfaces funcionales de lambdas. Entonces, ¿cómo se aplican estas lambdas en las colecciones? Bueno, como les decía, muchas de las expresiones lambdas se utilizan, ¿sí?, en la manipulación de colecciones. Eh, ¿Por qué? Por la simplificación, ¿sí?, en el código, eh, ya que, digamos, ¿se puede hacer de otra forma? Sí, se puede hacer con los for y los loops tradicionales que conocemos. De hecho, el for ese que había hecho recién, eso es otra propuesta que podríamos hacerlo de la unidad 2 a la 3. Este for tranquilamente se podría hacer de otra forma, que ya lo vamos a ver, pero va a ser algo así. For each, voy a usar una for each cadena, eh, arrays mayúscula, punto add, y tendría que poner todo esto. Entonces, es como que, a ver, quiero perderlos, pero digamos, podría haber hecho algo como esto. Entonces, esto como que queda mucho más prolijo que todo esto. Pero bueno, no nos vamos a apurar, porque en realidad no, o sea, vamos paso a Yo paso.
Nicolás, yo cuando vi eso me pareció que estaba hablando en 4 dimensiones porque era un array adentro de un array adentro de un array. Llega a Totalmente. ser. Bueno, es que al Parece, principio digo, la lectura se compleja. yo conozco 3 dimensiones y me parecía que eran 4, y ya me perdía, ya perdía el hilo de los arrays. Sí, lo importante es que en realidad interpretar qué es lo que se busca hacer y cómo lo intentan resolver. Eh, y después aprender a usarlo nada más. Pero no es muy loco. Al principio es confuso, es muy confuso. Porque Sí, veníamos con una estructura, tenemos que cambiar. te permite hacer consultas que te llevarían muchísimas líneas de código, a veces en una sola línea de código. Sí, 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 va por ese Sí, lado también. Pero y generalmente, sí, es bueno saberlo porque generalmente cuando vas a buscar laburo es algo donde suelen poner el ojo, el uso de la programación funcional. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo, alguna yo lo, de yo estos lo que, métodos, por ejemplo. Sí, perdón, no, yo lo que iba a hacer un comentario. Yo lo que hice fue, imprimí el código, el programa main, el de empleados, lo imprimí y cada línea le dibujé qué era. O sea, le escribí qué era el método, qué era el array list, cuál era la expresión lambda para poder apreciar y poder entender línea por línea qué era cada cosa y dónde estaba encadenada la función, y así pude entender que era un array list dentro de otro y dentro de otro, imprimiéndola para poder ver todo. está muy bien. Está muy bien. Así se aprende mucho. Em, bueno, como les comentaba, entonces, en la primera clase habíamos repasado un poco de la jerarquía de herencia y de implementaciones que había en las collections, ¿sí? Que list implementaba lo que era una collection y que el array list, por ejemplo, ya era una implementación concreta, por ejemplo. Bueno, además de eso, hay la interfaz collection, ¿sí? Proporciona un método stream. Y lo que hace, acá hay un juego de palabras muy raro, pero esto es para empezar a analizar. De hecho, vamos a hacerlo así. Yo lo haría así. Por más que sea medio confuso todavía, yo voy a tratar de llamar a collection acá y voy a ver qué tiene adentro. Entonces es una interfaz, ¿sí? Que extiende de un iterable y debe ser de métodos genéricos, pero acá, fíjense, tiene un método que se llama string, ¿sí? String, y que devuelve justamente un string. Después vemos cómo lo usa un string support y lo inicializará de alguna forma, .string, bien. Pero fíjense, esta string, ¿qué es lo que es? Bueno, esta string es la interfaz. Y es con la que vamos a jugar nosotros un rato. Es una interfaz regular, ¿sí? Que tiene un montón de métodos. Un montón de métodos y que cada uno de ellos tiene alguna funcionalidad particular. Cada uno de ellos devuelve algo particular y consume algo particular. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, dice, la interfaz collection tiene un stream que devuelve un flujo secuencial devuelve una secuencia, ¿sí? Una colección como fuente de datos. Este stream envuelve una fuente de datos que es como si estuviese recorriendo esa lista y nos permite operar con esa fuente de datos y hacer que el procesamiento masivo sea más conveniente y más rápido. Ya lo vamos a ver ahora puntualmente con un caso más práctico, pero lo importante de esto es que no modifica, en realidad desde acá, tampoco modifica la fuente de datos a la cual se está envolviendo. Eso sí es importante, ¿sí? Podemos hacer muchas cuestiones que si le hiciéramos con los métodos tradicionales sería bastante más dificultoso, pero cuando estemos recorriendo usando los métodos que nos ofrece la interfaz
stream no vamos a modificar los datos de esto. ¿Sí? Y el primero que viene es el for each. El for each lo que hace, si vemos la interfaz funcional, perdón, si vemos el método que está definido en la interfaz de stream, es este. ¿Sí? De hecho, lo podemos buscar acá. For each es este. ¿Qué es lo que hace? Devuelve un vacío. Un string secuencial es como un flujo de datos. Es un flujo de datos que va a aplicar a una clase que implemente en su jerarquía un collection, digamos. Ya lo vamos a ver ahora ¿cómo se dice? Con un ejemplo lo vamos a ver mejor. Porque es medio revoltoso esta parte, pero con un ejemplo lo vamos a sacar el toque. Entonces, lo importante de esto es que stream da un montón de métodos, entre ellos, por ejemplo, el for each, que lo que hace es recibir un consumer. ¿Y qué es lo que es este consumer? Un consumer es una interfaz funcional, justamente, que tiene su método abstracto, ¿sí? Que devuelve un vacío, que se llama set y que recibe un genérico también. Entonces, vamos a ver acá qué es lo que hace esto. Ok. Fíjense que define una lista de enteros que se llama números y le agrega 3 números. Y luego hace esto. A números, que es la variable esta, le somete el método stream y a este stream el for each. ¿Sí? Y fíjense en que acá es para lo que estuvimos viendo anteriormente, digamos, este consumer es una interfaz funcional. Entonces, digamos, al ser una interfaz funcional, ¿cómo hacemos esa implementación? Y bueno, esa implementación se hace, perdón, al ser una interfaz funcional, tenemos que decirle cómo va a ser la implementación. Entonces, a ver qué me quedó acá con... Me quedó algo. Ah, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, sí. Sí, 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 perfecto. Perfecto, se escucha. Bien, perfecto. Entonces, vamos a centrarnos un poco en esto y vamos a ver lo siguiente. Miren, yo lo que hice acá fue, por ejemplo, instanciar una lista enteros, ¿sí? Una lista de tipo, o se llama enteros también, y es una integer. Le agrego un par de números y lo que hago con un for each, porque este ya es un for each de, ¿cómo se dice? Un for each que se fija en los objetos o maneja objetos. Lo que hago es mostrar, imprimir por pantalla el valor de cada uno de esos enteros. Ahora, si lo quisiera hacer con la interfaz stream, también lo puedo hacer. ¿Cómo sería eso? Con enteros.stream.forEach y a número lo puedo imprimir por pantalla. ¿Sí? Pero a su vez, puedo ir desglosando un poco acá, que es la idea, y le digo, bueno, a ver, enteros, ¿qué métodos tienen? Tienen todos los propios de una lista, y al ser lista, de alguna forma llega a collection. Y al ser collection, tiene el método stream. Y stream, ¿qué es lo que hace? Y bueno, en este caso, devuelve, cuando se ejecuta, una string integer, que va a ser nuestro flujo de datos, que es como que si va a ser nuestro flujo de datos. El for each lo que hace es, no devuelve nada, pero implementa, o en realidad espera una implementación de la interfaz funcional. Y lo estamos haciendo acá. O sea, de interfaz funcional es aquí un consumer, le estamos diciendo la parte de argumento del lambda, la flecha, y qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y esto es como podemos
utilizar el stream, ¿sí? Usando, usando el método for each e implementando algo en Lambda. A ver. Por ejemplo, otro de los métodos que tiene la interfaz Stream es Animatch, ¿sí? Animatch lo que propone es un método que va a devolver, si vemos la firma acá, va a devolver un booleano y está sometido, o por lo menos tiene como argumento un predicado, ¿sí? Este predicado, ¿qué es lo que es? Una interfaz funcional. Perfecto. Entonces tengo que lograr hacer la implementación de esto a través de ¿qué? De expresiones lambda. Entonces, fíjense lo que ponen de ejemplo. Crean un entero como el que hicimos recién, pusimos 1, 2 y 3, le agregamos eso, y lo que hace es, a este stream, ponerle, someterlo, digamos, al método Animatch. ¿Y cuál es el predicado? Este. Es decir, ¿qué número? O sea, que por cada número sea mayor que 3. Si esto, digamos, si hay al menos uno que lo cumpla, le va a pasar el consi de este es true. Si al menos uno, ¿sí? Lo pasa. Si no, va a ser falso. Por eso acá abajo, o sea, y en este claramente no hay ninguno mayor a 3, porque el más grande es 3, pero no es mayor. Entonces, este coincide va a ser falso. Por eso acá lo baja a 2 y acá sí le va a dar true. ¿Sí? Entonces, de esta forma ya podemos ver que en base a los métodos que da Stream y a, digamos, los predicados que necesitemos, vamos a poder hacer un montón de cosas. Puede hacer un montón de cosas. Estos son ejemplos medio sencillos. Eh, bueno, acá está hecho con un... Este sería un for tradicional, ¿sí? Lo que estoy intentando hacer es remover, porque, claro, acá les quería comentar lo siguiente, no se puede hacer esto con expresiones lambda, ni con string, obviamente. ¿Recuerdan la parte que decía no se puede eliminar o modificar el flujo de datos? Bueno, yo digo, bueno, ¿qué pasa si en la expresión lambda le pongo que quiero remover el mismo número que estoy tratando de mostrar del array? ¿Sí? Bueno, esto me da un error de ejecución, me da una excepción, un concurrent modification exception. Eso está mal, no se puede hacer. Vamos a probar para romperlo. ¿Sí? Pero sí podrías trabajar con otra colección ahí. Ahí Con sí, otra, con otra colección, digamos. O sea, vos vas filtrando y vas guardando los datos en otra colección, entonces obtenés otra, digamos, como trabajar sobre una copia y ahí sí hacerlo sobre la copia, digamos. No tocar la se original, puede no podés hacer tocarla. Mm. totalmente. Pero fíjense que sí se podría hacer esto con un for. El for int no da error porque en realidad está recorriendo de otra forma. No está recorriendo con el mismo objeto. Bueno, la cuestión de que esto, ténganlo en cuenta, no se puede hacer. Acá estoy removiendo los enteros. Y acá la idea era, por ejemplo, ver que esta expresión lambda, esto, miren, fíjense lo siguiente. Esto es importante también ver. Digamos, tiene que ver con lo mismo, pero es diferente. Por el momento, esto que removía los cosos lo voy a comentar. Y voy a venir con el entero este. Y vamos a ver, a pararnos acá. Bueno, no, vamos a pararnos acá. Vamos de nuevo.
Ok. Si vemos en consola, estos son números que han pasado antes de los ejercicios anteriores. Ahora, por cada número, yo le sumé 10 y lo está mostrando, ¿sí? Lo está mostrando, lo está mostrando. Pero si vemos en realidad, bueno, segundito, salgo de acá. Si vemos en realidad a enteros, fíjense el que imprimió acá, el primero que imprimió, 172. ¿Y acá cuánto vale? 162. Y el segundo, 135. ¿Y acá cuánto vale? 125. Es decir que, está bien, este, este array se sometió a la stream, eh, hicimos un for each, es decir, que por cada elemento yo hago mi lógica, pero no se modifican, es decir, esto no modificó el elemento en esa posición, ¿sí? Sino que, eh, sí, sino que, digamos, en este momento, acá sí puedo usar el 125, por ejemplo, le sumo más 10 y me da a dar 135 y puedo seguir haciendo lo que requiera. Pero en realidad cuando vuelva al array enteros, ¿sí? Va a seguir siendo 125, 162 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es digamos, algo que quería que vieran porque es bastante importante. Bueno, acá hay un poco más de código. Ah, acá mostraba de nuevo cómo quedaba. Bien, excelente. Por otro lado, acá, por ejemplo, hacemos un string y tomamos cada elemento con un for each y nos verificamos si es par o impar y lo mostramos. ¿Sí? Bien, ahora vamos con el animatch. El animatch, como les comentaba, esta interfaz funcional que va a depender de este predicado, nos va a tirar un boolean, si es true o false, dependiendo de lo que le pongamos, básicamente. ¿Sí? Entonces, acá, a ver, miren, tenemos lo siguiente. Instancié una clase cadenas, una lista de string cadenas, perdón, que tiene Java y curso. ¿Sí? Entonces, a cadenas, de nuevo, le hago la stream, le hago el animatch y le digo que por cada palabra se fije si palabra empieza con X. ¿Sí? Si empieza con X, imprimo el resultado, ¿sí? Y no mucho más. A ver qué hace esto. Vamos nomás. Bueno, cadenas, result cadenas es false. ¿Sí? Perfecto. Y está bien que sea false, porque en realidad el start which, o sea, es un método que le pregunta a cada cadena con qué empieza, ¿no? Entonces, si yo le pido, por ejemplo, con J, y bueno, acá me tendré que dar true, porque hay una que es Java que arranca con J. ¿Sí? Pasa el string ese y es true. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos recalcar de acá? Más allá de que todavía estamos como masticando un poco y capitalizando estos nuevos términos, es que, por lo visto, toda esta línea lo que hace es recorrer a toda la colección y buscar este predicado. ¿Sí? Y si este predicado aplica, al menos una vez, entonces me devuelve true a este boolean. ¿Sí? Excelente. De nuevo, acá venimos con números. O sea que em, instanciamos un array de enteros, le ponemos todos estos números y pregunto, a ver, si número, estoy usando un animatch, de nuevo, si número, no, perdón, para cada número, si número es mayor a 20, ¿sí? Si al menos, y acá está un poco más explícito,
si de este array al menos hay uno solo, hay al menos un número mayor a 10. Ah, esto está mal. Esto sería 20. Y como hay bastantes números mayores a 20, pasa así, ¿sí? O sea que pasó por el... imprimió bien. Ahora, ¿me siguen ahí más o menos? Si no, ¿estamos bien? Sí, Sí, vamos. Sí. vamos. Ok. Ahora le voy a hacer la contra, es decir, recién me dio true, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ejecución de toda de toda, digamos, esta instrucción, o sea, el recorrido de todos los objetos sometidos al animatch, ¿sí? Eh, me dio true. Ahora, yo les pregunto, ¿todo esto lo podríamos hacer con un loop convencional? Y sí, digamos, se podría hacer tranquilamente, pero claramente sería mucho menos o mucho más difícil de leer y demás, ¿sí? O más largo de líneas de código. Ni hablar que Claro. sí, más largo de línea de código seguro. Eh, Hay que ver cómo se implementa esto todo por detrás, ¿no? Porque todo ese juego de usos de interfaces, hay que ver qué castigo, si es que tiene castigo con la performance, pero asimismo, o sea, es mucho más fácil de leer esto. Imagínense, o sea, imaginemos, ¿no? Que, digamos, si lo quisiéramos hacer por la antigua, entre comillas, por la antigua, es básicamente, a ver, tiqui, tiqui, a ver, tenemos que agarrar algo como esto. A ver si sale en vivo, si no, no vamos a perder mucho tiempo en esto, pero digamos, yo declaro todos los cosos, esto lo pongo acá, ¿sí? Y pregunto, si el número es mayor a 2000, por ejemplo, o sea, por cada uno de estos, y ¿Lo además vas, tengo que cortar, o sea, lo vas tengo que implementar. almacenando en una variable o en un array? No, no, porque directamente no hace falta almacenar. Una vez que me detecte, tendría que poner algo como esto, ¿no? O sea, hay al menos uno solo, o sea, para que veamos la equivalencia, ¿no? Y esto ya sería un break, porque tenemos que cortar el ciclo, ¿sí? Entonces, todo esto, que tampoco sería mucho, ¿no? En este caso, a todo esto habría esto, por ejemplo. Pero no, perdón, acá tenemos que poner, por ejemplo, un boolean resultado, tiki tiki 1, false, por ejemplo, y acá poner resultado 1 igual a true, ¿sí? Y bueno, ahí está. Ahora sí, ¿cómo lo ven? Sería algo así, ¿no? Puede estar más o menos bien. Em, y faltaría lo otro. O sea, una vez que termine, y faltaría lo otro. Por último, si digamos, no, sería acá. O sea, Ah, por fuera del claro, for, preguntarías por el resultado 1. exactamente, exactamente, me estoy dando cuenta ahora. Ojo con eso, ¿eh? O sea, si esto es false, todavía me falta imprimir lo otro, digamos. O sea que, digamos, tiki tiki tiki, ahí me faltó eso. O sea, es para analizarlo, ¿no? Pero todo esto, si no le erro y algo más, todo esto lo hace, claro, todo esto. Digamos, a la parte, quizá el if este está siendo medio ineficiente, pero digamos, toda esta parte sí, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, lo hace esta única línea y supongamos que podemos optimizar esto, pero bueno, eh,
hace. Esto para analizar. Sí. Me fui mucho de la rama, disculpe. Bueno, la cuestión es que sí se puede hacer con esto. Digamos, tendría el mismo efecto. Ok, vamos Para a seguir aportar jugando. parte, Nico, para aportarte una cosita más, el Anymatch, que es un método terminal que no te permite seguir concatenando operaciones en la programación funcional, muestra la característica lazy, la característica perezosa de los streams. Fíjate, el Anymatch cuando encuentra, por ejemplo, uno verdadero, corta, no sigue analizando los otros. ¿Se Ya entiende? está, termina ahí. Ujú. Que termina ahí, no sigue analizando el posterior flujo. Si, por ejemplo, quedan varios elementos para seguir analizando, cuando encuentra el verdadero, corta y muestra el resultado, digamos, no continúa. Ah, tal Si lo cual. Ahí encuentra en vamos el a lo que primer, dice el compañero, si que lo encuentra en el justamente primer elemento, no recorre todo el array. Exacto. Por eso se Ajá, dice que ajá. son perezosos los streams. es tal cual. O sea, con el stream, con ese flujo de datos, podemos ir haciéndole muchas cosas. Y, digamos, esa fue una ejemplificación bastante básica de cómo hubiese sido su equivalente, pero después se pueden hacer cosas más copadas, ¿sí? Y de hecho tenemos un ejemplo acá, ya con las clases personas de, digamos, usar un filter y después de usar ese filter podemos seguir haciendo cosas, digamos, como dice el compañero acá. Bueno, vamos con el all match. A diferencia del Animatch, el All Match lo que intenta hacer es que también tiene la misma estructura de esto, va también a recibir un predicado, pero la diferencia es que, digamos, se tiene que cumplir que para todos los elementos de los que estemos recorriendo se cumple la condición. ¿Sí? Entonces, acá vemos, por ejemplo, que va a ser true si todos los elementos son mayores a 0 porque hay un 1, 2 y 3. Por el contrario, este no. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo con el all match en donde eh, todos los elementos son mayores a 10. Para este caso, claramente daría false porque tenemos un 5 acá. Y si no, digamos, ¿cómo es? Daría, daría verdadero, ¿sí? Sí. Ponemos algo más grande. Vamos a probar este. Ok, vamos a continuar por acá. El all match, ¿sí? Acá debería estar falso, está false, y hay al menos un número menor al 10 que es el 5, ¿sí? Ahora, sumamos 10 y tenemos que es mayor a, bueno, salió que es mayor a 10. Así mismo yo le dejo el código y ustedes lo inspeccionan muy bien, no hay problema por eso. Sí, pero van cambiando las funcionalidades que tienen. Bien. Eh, Otro método que es bastante interesante es el tema de el map, que lo que permite hacer básicamente es transformar, entre comillas, estructuras, ¿sí? Porque en realidad lo que hacemos es desde un origen llevarlo a destino y no necesariamente desde el origen, así que, pero sí transformamos, ¿sí? Eh, bueno, como vemos acá, dice donde T es el tipo de dato de colección, o sea que acá vamos a usar una clase function, que es una interfaz funcional, ¿sí?
Em, ¿Qué es lo que usaste para la conversión, digamos, lo mismo que cuando hiciste la conversión a mayúscula, digamos, usaste un function ahí? no usé en función. O sea, la No, estructura que no. tiene, que te devuelve, o sea, recibe algo y te devuelve algo. Sí, acordate, vos recibías digamos, un string y te devolvía el string Claro, convertido, era pero un function, no, por digamos. eso, o sea, yo de esta forma, digamos, lo estoy segmentando a que sí o sí sea una string. Me explico, si le quiero meter Sí, otra cosa, bueno, no me va a más dejar. allá, claro, pero digo, más allá digamos, Si digamos que yo en le este quisiera caso meter, va, por ejemplo, acá un entero, no sé, int a igual a 0, y se lo meto acá, me va a dar error, ¿no? Porque lo que intento hacer sí, es bueno, otra pero digo, cosa. más allá de lo genérico, se comporta como un function, digamos, ahí el método, digamos, recibe algo y está devolviendo algo. Después sí, puede utilizar un Sí, infunction en coso y te lo va a convertir en entero en vez de function, ¿sí? Tenés la variante, el infunction, que te convierte a los enteros, digamos. Obviamente trabaja con un integer, no trabaja con un int, ¿no? eh, sí. A ver, bueno. Bueno, volviendo a esto, a ver, sí. Pero vamos a tener que hacer la implementación de eso también, de ese map. Entonces, lo que les proponía acá es que vamos a transformar de un tipo de datos a otros, ¿sí? Em, a través de la función map, ¿sí? Que también se usa muchísimo. Em, por último, lo que hacemos con todo lo que vamos transformando, lo podemos llevar usando algún tipo también de colección, ¿sí? En este caso va a ser una lista, pero puede ser cualquier otra. Acá los que nos proponen un ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso creé esta clase que está acá, que dice persona, en donde le puse un par de atributos o variables de instancias como nombre, apellido, sexo y licencia de conducir, ¿sí? Bueno, para probar el map, lo que fui haciendo fue instanciar estas personas. Entonces tenemos tres personas acá e instancio una lista de esas tres personas, ¿sí? Y acá lo que hago es, digo, bueno, necesito obtener una lista de string de todos los nombres. Bueno, ¿por qué es string? Y porque justamente la variable de nombre es del tipo string. ¿Y cómo hago eso? Bien, como genero este flujo de datos, ¿no? Y a eso le pongo el map. Al map le digo que me retorne únicamente de la persona, acá tengo digamos, el objeto persona, solamente el get nombre, ¿sí? Y hasta acá, fíjense el map, lo que va a retornar, va a retornar una string, ¿sí? De R, o sea, lo tengo que especificar. Entonces con el collect, como ya acá se da cuenta que es, digamos, el get nombre en una string, lo que me ofrece es hacer un collect to list. Si yo le cambiara esto, le pongo, por ejemplo, que me retorne todo esto, este collect me va a devolver un list boolean, pero claramente como no tengo un list boolean, se rompe todo, ¿sí? No tengo un list boolean acá, tengo un get string. Entonces lo que hace esto es a partir de una lista de objetos complejos, como pueden ser personas, ¿sí? O sea, complejos en el sentido que tiene estructura, eh, obtengo una lista de nombres, ¿sí? Y después lo que hago es imprimirlo. Vamos a probar esto.
Vengo por acá. Ok, nombres. Bueno, ¿sí? A partir de las personas obtengo los tres nombres. ¿Sí? Tenemos los objetos de personas acá eh, y obtengo los tres nombres. Y de hecho acá en consola se fueron imprimiendo todos los demás, pero ahí se imprimieron los tres nombres. Bien. De nuevo, lo mismo, digo, quiero conseguir la lista de todos los apellidos. A un string map ¿de qué? De los apellidos y los imprimimos. Lo mismo para el sexo. Y acá viene otro que no está en la guía, pero digamos se usa muchísimo también, que es, em, no es un map, porque no estoy mapeando, fíjense que devuelvo, o sea, a partir de una lista de personas, devuelvo una lista de personas, pero ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Es decirle, bueno, personas con sexo H, ¿sí? Que va a ser un carácter. Ok. Y ahí generan, por ejemplo, personas y ok. Y hay dos, ¿sí? Después, personas con sexo M, cuando se ejecute, también, bueno, hay una y pasa el filtro. Eh, Acá lo que intento hacer es preguntar si tiene licencia y si, por ejemplo, esto está mal a propósito. Es para que me den uno, digamos. Con sexo E, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? No debo tener ninguna, entonces se genera un array vacío. ¿Sí? Si cambiamos acá, esta implementación, le ponemos, no sé, o cambiamos la persona y le ponemos E, ¿sí? Vamos a sacar esto de acá. ¿Sí? Acá deberíamos ver una persona, por ejemplo, Juan Pérez, ok, que tiene H, digamos, y eh, tiene H y cos, mm, y tiene licencia de conducir. Ok. El filter recibe un predicate en vez de la función que recibe el map. Digamos, ahí te está devolviendo true o false, digamos, el predicate para formar la colección. ¿Del filter me decís? Claro, el filter cambia la interfaz funcional que utiliza el filter. Totalmente, sí, sí. Sí. Bueno. eh, Disculpen, sí. Bueno, acá hay otro ejemplo usando el map también. Simplemente lo que hace es que a un número particular eh, lo manipula, le pone alguna operación y lo lleva a una lista. ¿Sí? A ver, yo había visto un ejemplo que estaba. Miren este, por ejemplo, que creo que es el que viene también. Ese no le vi mucha. Eh, este, sí. Este es el box set. Lo que hace esto, por ejemplo, es lo siguiente. Supongamos que tenemos una lista de string, pero que en realidad son string que tienen números adentro. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es que hacer una string de esto, hacer un map to int
que lo hacemos a través de esto, que es un map to int. Y bueno, genera, si nos paramos acá y preguntamos qué genera, map to int, genera un int string, ¿sí? Pero como un int string sería para un vector, no sería para una lista, lo que hacemos es meterle el box set. El box set lo que genera, lo tenemos ahí, un string integer. Y a eso sí le podemos aplicar el collection list, digamos, para hacer una lista de enteros. ¿Sí? Bien, ahora, ¿se podría haber usado el map to int derecho? Sí, porque directamente lo que podemos hacer es, en lugar de generar una list de integer, lo que hacemos es, a ese número string, lo pasamos también a través de un string. Son muy parecidas las palabras string y string, pero bueno. Lo pasamos map to int acá, y a ese map to int directamente lo metemos a un array. ¿Sí? Y el resultado, digamos, son parecidos. En realidad, uno es un vector y la otra es una estructura de lista, de objetos. ¿Sí? Eh, Simplemente para que vean el poder que tiene de ir para un lado y para el otro sin problema. O sea, tranquilamente podríamos cosas. Bueno, eso es todo lo que tienen ¿cómo se llama esto? En realidad hay un montón de cosas para ver más, pero bueno, por el momento. Bueno, a ver, las aplanaciones, ¿sí? Son operaciones que vamos a utilizar en la programación funcional, y básicamente nos permiten obtener de manera muy rápida valores que sean relativamente simples, ¿sí? Entonces, acá proponen algunas básicas como el min, el max, la sum y el joining. El min, ¿qué es lo que va a hacer? Devuelve un elemento mínimo de la colección, claramente, según el orden natural de sus elementos. Entonces, si acá tenemos una, ¿cómo se dice? Una lista de integers, perdón, 418, lo que va a devolver cuando hagamos el min va a ser 1. ¿Sí? Fíjense que esta es la sintaxis, es decir, directamente llama el collections.min y le manda el número. Ujú. Ok, bueno. El max va a suceder lo mismo, pero devuelve el 8. El sum va a ser la sumatoria de cada uno de los elementos que van a estar contenidos en la lista. Estoy pensando a ver qué había hecho acá. Bien. Ah, no. Ok, a ver, vamos a ver esto. Eh, Vamos a ver desde acá a ver qué hace, para que lo podamos ver, pero. ¿Qué sería planación, profe? Aplanación son las operaciones básicas que podemos hacer con las colecciones y, digamos, te devuelven valores básicos como estas que están acá, digamos. Ok, Eh, gracias. Pero es una operación que se utiliza en la programación funcional. O sea, el mínimo, acá tendríamos que hacer, no sé, la implementación de algún algoritmo como el método de burbuja o ordenación para conseguirlo. Y bueno, esto directamente con un punto min te lo hace. Habría que ver qué implementación tiene atrás, pero o con un punto max también.
Sí, ok, bueno. Entonces, como le comentaba recién, vamos a tirar esto acá. Esto lo vamos a sacar. Y acá está la ejemplificación. El resultado min, me quedó muy largo esto, es 4, es 1, el max 8, la suma tiene que ser 13. Y en esto es el join lo que hace, hay muchas más de estas seguramente. El join lo que hace es, a partir, em, me bugué. Lo que vamos a poder hacer es, por ejemplo, de esta lista de strings, ¿sí? De textos, em, hacer un collect, pero sumándole el join. Que en un principio el join vacío, tal como está, los va a unir concatenándolos todos, digamos, sin espacio, sin nada. Si no, se le puede agregar, por ejemplo, de esta forma, con un delimitador. ¿Sí? Y si vemos cómo quedó el texto resultante, acá, este es el primero y el segundo que ya está con la coma, porque el segundo es este que usa el delimitador. Estas son las aplanaciones, van a ser algunas operaciones que pueden llegar a usar con las programación funcional. Bueno, yo voy a cortar la grabación un toque. Eh, lo hicimos medio todo seguido hoy.